Shabbat Shalom. Dios los bendiga a todos. Qué gusto poder estar aquí. El día de hoy nos encuentra con nosotros nuestra pastora Noemí, pero donde esté estamos pidiéndole al Señor que le permita seguir llevando su palabra y que regrese con bien para que siga también compartiéndola con nosotros. Entonces, Dios bendiga su vida. Hoy es un día maravilloso y de fiesta, es Shabbat, y vamos a compartir la palabra, pero con invitados maravillosos. Hoy está con nosotros el hermano Héctor. Bienvenido, hermano, Dios lo bendiga. Muchas gracias, Isabel, por esta invitación. Ayer tú en tu enseñanza decías que tenemos dos opciones: o nos escondemos como Adán y Eva, o decimos heme aquí. Pues aquí estamos, gracias a Dios, y esperando aprender de su palabra este día. Amén, gloria a Dios. Pastor Francisco Canul, bienvenido. Qué enorme privilegio tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, hermana Isabel. Es un gozo estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Le agradezco a Dios y a la pastora Noemí por haberme invitado a este Shabbat. Gloria al Señor. Y bueno, este tiempo debe ser bendición, debe ser agua, lluvia torrencial a nuestras vidas. Entonces no podemos empezar sin hacerlo de la forma correcta. Vamos a inclinar por favor nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que hable a través de nosotros el día de hoy. Bendito Padre, alabado y glorificado es tu nombre, Señor. Bendito Dios, bendito Padre, creador de cielos y tierra y de todo cuanto existe, Señor. Humildemente, Señor, hemos venido aquí para pedirte que seas tú hablando hoy a través de nosotros, Señor. Que tomes al pastor, que tomes al hermano Héctor, que tomes a esta servidora, Señor, y nos mengúes hasta la mínima expresión para que solo tú y tu palabra prevalezcan, Señor. Permite a tu Espíritu Santo, Padre, llevarnos, Señor, por el camino, Padre. Mostrarnos, Señor, la revelación de tu palabra para que podamos compartirla con los hermanos y sea de bendición, sea alimento nutritivo, Señor, que alimente nuestro espíritu y también nuestra alma. Bendito Padre, te pido humildemente, Señor, que hoy seas tú y solo tú, y nada más que tú, Padre, lo único que se enaltezca y se exalta el día de hoy. Que al salir de aquí, Señor, todos piensen cuán grande y maravilloso eres tú y que se olviden de las personas, incluso de sus rostros, Señor, de los que aquí estuvieron parados, para que solamente tú, Señor, y solo tú estés en la mente, en el corazón y en los ánimos de todas estas personas, Padre, incluyéndonos a nosotros. Señor bendito, cuida esta entrada y también la salida, Padre. Y permítenos, Señor, reconocerte como único Salvador, a ti, al Mesías, el Cristo, Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, tú ungido, Señor, nuestro Salvador. Bendito Padre, permítenos hoy, Señor, verte en cada escritura, en cada enseñanza, en cada reflexión, Padre. Permítenos, Señor, hoy solo dar gloria y cuenta de la grandeza de tu nombre, Señor. Y que solo sea exaltado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el único mediador entre tú y nosotros, en el nombre de nuestro Mesías, de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hoy tenemos muchas felicidades. Dios te bendiga. Muchas felicidades. Que Dios te bendiga y te dé todo el entendimiento y la sabiduría que necesitas para afrontar esta etapa. Muchas felicidades. Sí, todas para vos. Pues bueno, hoy estamos doblemente de fiesta. Entonces, vamos a iniciar con el tema que hoy el Señor compartió para nosotros y también para compartir. Vamos a hablar de Babilonia y del ecumenismo, que hoy en día es algo que estamos viendo en toda la iglesia, indistintamente de la denominación o la corriente o el dogma que llevemos. Pero que no es nuevo, que no empezó hace un año, que no empezó hace 10 años, que no empezó hace 20, 50 años, sino que viene incluso desde mucho
mucho tiempo atrás. Y les voy a pedir de favor que nos vayamos al capítulo 9 del libro del Génesis, versos del 7 al 9. Voy a irme también para allá. Porque aquí, ayer hablábamos de la condición del hombre antes del diluvio, lo que nos recuerda a nuestros días, y escrito está que como en los días de Noé, y vio el hombre la tierra corrupta, la tierra llena de violencia, de abominación. Sucede el diluvio, resguarda a Noé y a su familia dentro del arca, concluye el diluvio, el tiempo en que las aguas regresan a sus cauces, y entonces en el verso 7 del Génesis 9 dice: ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Entonces les dijo Noé, Dios le dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y sus descendientes. Entonces nos manda a que nos multipliquemos y seamos fructíferos. Ayer hablábamos de lo que era ser fructífero, de ser ese fruto que da semilla, que se esparce y se multiplica, ¿no? Así como una familia crece, así también espera el Señor que sus discípulos se diseminen en toda la tierra. Pero entonces, ahora les voy a pedir que nos vayamos al siguiente capítulo. El pueblo empezó los descendientes de Noé, Sem, Cam, Jafet, empezaron a diseminarse. Ellos habían sido resguardados con sus esposas, empezaron las familias a crecer. Estudiamos hace 2 semanas atrás. Recuerdo que fue un estudio de inicio de Shabbat donde veíamos de forma inicial lo que era la línea de Sem y toda la descendencia, ¿no?, que nos iba a llevar al Mesías. Pero aquí vemos a otro hijo que es Cam. Cam, hijo de Noé, tiene un hijo cuyo nombre es Cus o Cush, dependiendo de la versión. Y él tiene hijos, entre los que se encuentra Nimrod. Nimrod, también llamado el primero o el primer fuerte y poderoso de la tierra. Entonces, les voy a pedir de favor que nos vayamos al verso 8, que dice: Cus también fue antepasado de Nimrod, el primero guerrero heroico de la tierra. Esa es Nueva Traducción Viviente. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial, es decir, de gran magnitud, gran renombre. La gente decía: este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Pero en el verso 10 podemos ver donde esta simiente, como ya hemos aprendido antes, esa simiente que ha pasado desde Adán, Caín, que aún después del diluvio se preservó en Cam y llegó hasta Nimrod, continuó. Y es lo mismo que pasó en el cosmos, allá en el cielo, cuando Satanás quiso tomar el lugar del Señor y tener renombre. Y dice el verso 10: Él construyó su reino en la tierra de Babilonia, con las ciudades de Babel, Erech, Acab, Calne. Desde allí se extendió su territorio a Siria y construyó ciudades en Nínive, Rehobot Ir, Calá y Rasén, la gran ciudad situada entre Nínive y Calá. Y me voy a quedar hasta ahí porque esto
fue más o menos en el año 2300 antes de Cristo, el inicio de lo que después se conoció como el Imperio Babilónico. Babilonia no solo era un imperio político, militar, sino que también era un enorme imperio que extendía su dogma religioso hacia las naciones que en esa época incipientemente empezaban a formarse. Entonces Babilonia se extendía desde básicamente todo el Mediterráneo, agarraba el río Éufrates, desde el Golfo Pérsico hasta lo que hoy se conoce como Bagdad en Irak, es decir, casi todo el Medio Oriente. Entonces, aquí hay algo muy interesante, porque el Señor repetidamente nos pide salir de ahí. En la traducción asiria, Babilonia viene del vocablo Babilú, que significa la puerta de él o la puerta del Dios. Pero en hebreo es Babel, que significa confusión. Algo que no está claro, algo que ha sido mezclado, que ha sido confundido. Y es aquí donde empieza a nosotros como discípulos, como creyentes, hacernos el llamado del Señor, porque nos dice que salgamos de ahí. Apocalipsis 18 nos los enseña, pero también nos los enseña el profeta Isaías, también nos los enseñan los escritos de la Torá o el Pentateuco o la instrucción o la ley. Y también nos lo enseña específicamente en Deuteronomio 28, podemos ver esto esbozado, esto que después le muestra a los profetas y que finalmente se lo muestra el apóstol Juan en el capítulo antes mencionado. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy? Salgan de ahí. En la escritura, Babilonia, hablando propiamente, ya vamos a ir a lo largo y ancho de la historia, tanto bíblica como no secular, viendo todo esto, nos está enseñando a mantener integridad y pureza. Nos está enseñando a retornar a la palabra, sin adulterar, sin dogma de hombre. Entonces nos dice, les decía que en la escritura a Babilonia se le relacionaba con una prostituta, con una ramera. Y entonces en el mismo capítulo 18 de Apocalipsis, si no estoy mal, se menciona. Pero me lleva a una de las cartas de Pablo. Y les voy a pedir de favor que abramos nuestra Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, por favor. Nos vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 6. Y esto nos va a servir como antesala para estudiar lo demás. Nos vamos a ir desde el verso 16, verso 15. Y dice más o menos así: ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás, exclama. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, está citando Génesis 2, Génesis 3, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y está citando Isaías 26, verso 3. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Entonces, Pablo estaba hablando aquí en dos sentidos. En el físico, pero también en el espiritual. Inmersos en la prostituta, en la ramera, en la Babilonia, confundidos, nos hacemos una carne con ella.
Entonces el Señor te dice, sal de ahí para que seas un solo espíritu conmigo, para que ahora sea mi palabra y el Espíritu Santo que mora en ti, llevándote a toda verdad y toda justicia. ¿No es así, pastor? Amén. Gloria a Dios. Así es. Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, bien lo dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, me llama mucho la atención el hecho de Babel, ¿no? La implicación de Babel en el sentido de que significa puerta de Dios, entrada a Dios. Pero si nos damos cuenta su significado, en el cual se refiere el que creo, he leído y analizado e investigado, salvo la mejor opinión de ustedes, es que la confusión que reina allí, y por eso dice la Escritura, allí confundió Dios. Así es. Pero me gustaría que regresemos al capítulo 9 de Génesis, donde precisamente Dios le dice, como bien lo comentaste, lo dijiste, hermana Isabel, dice de esta manera, mas ustedes fructificad, Génesis 9, versículo 7, y multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Si usted se da cuenta, aquí en esta porción bíblica, tenía algunos años que había pasado lo que se conoce como el diluvio, ¿no? Donde Dios destruye a toda la tierra, y después de esto Dios establece un pacto y les da mandamientos. Les da mandamientos. Quiero que usted note algo. Dios le está dando un mandamiento, una ordenanza a estas personas. En el capítulo 10 vemos el árbol genealógico de todas estas personas, Sem, Cam, y Jafet, así es. Exactamente. Y de estos nace este personaje muy famoso llamado Nimrod. Amén. Este personaje muy famoso llamado Nimrod. A mí me gustaría que ustedes noten algo que acaba de mencionar la hermana Isabel, ¿sí? Algo precisamente en el cual la gente se va inmiscuyendo, se va metiendo. Y a mí lo que me llama la atención cuando llegamos hasta donde se encuentra Babel es precisamente que aparece que fue fundada por el bisnieto de Noé, Nimrod. Este personaje que nosotros quizás no le damos ninguna importancia o no tomamos en cuenta, pero debemos nosotros reflexionar acerca de lo que la Escritura nos dice. En primer lugar, en el capítulo 9 vemos que hay mandatos, que hay leyes, que hay mandamientos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Nimrod llega hasta el punto? Porque obedeciendo las ordenanzas, las leyes de Dios, podemos decirle entre comillas, ¿no? Que está obedeciendo. De repente nos encontramos en el capítulo 11 que él fue fundador de la ciudad de Babilonia. Y un poco más allá del Tigris, precisamente vemos que él está y funda una ciudad llamada Nínive. Así es. ¿Usted se acuerda de Nínive? Es un pasaje muy, pero muy fácil de recordar, y usted lo va a ubicar con Jonás, y ahí usted puede ver por qué Jonás no quería obedecer a Dios o se negó a obedecer. Quizás nos estamos extendiendo a otro tema que es digno de platicarse más adelante, pero note usted esto: Nínive y Babilonia. ¿Por qué? Porque fueron ciudades fundadas por Nimrod. Entonces, ¿qué tenía que ver Nimrod con esto? Pues este personaje fundaba sus ciudades a través de la confusión. Muchos, cuando vemos y leemos el pasaje donde dice que ahí Dios los confundió, en el capítulo 11 de Génesis, asociamos a que Dios
es un Dios de confusión. Y no es así. Dios es un Dios de orden. El que utilizó precisamente la confusión fue Nimrod. Y si usted se da cuenta de la etimología de la palabra Nimrod, donde se le da el título de que fue un gran cazador, pues imagínese para que una persona funde ciudades. Nomás imagínese usted el calado de esta persona. Es alguien que tiene que tener capacidad, ¿sí?, para manejar las grandes multitudes, para manejar todo lo que es el aspecto espiritual inclusive, ¿no? Entonces Nimrod empieza a caminar, empieza a crecer y empieza a confundir a las personas. ¿Sí? Aquí, sí, hermano. Si me permites tantito, tú ya señalabas que Babilonia fue un lugar geográfico, ¿verdad? Ubicado, ahorita sería en Irak, por ahí entre el Golfo Pérsico y Bagdad. Como 800 kilómetros de Bagdad. Más o menos. Pero para ubicarnos nosotros ahorita en la actualidad, Babilonia se ha convertido ahora en un sistema económico, cultural, religioso, caracterizado por adulterar y fornicar, pero desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Verdad? Estamos viendo de historia, estamos viendo de la Biblia y decimos, bueno, ¿y yo qué tengo que ver ahí? Y nos podemos dar cuenta, cuando hablamos de confusión, cuando nosotros de repente no sabemos qué está pasando, ¿qué hago aquí? ¿Yo por qué leo la palabra? ¿Y a mí qué me dice? Y de repente veo confusión en mi mente, también estoy en Babilonia. Y la luz que ustedes acaban de mencionar, la luz que es Cristo, la luz que viene en la palabra, es la que quita esa confusión. Viene, llega a las tinieblas, las abre, y decía el pastor, y ahí es donde nos damos cuenta que Dios es un Dios de orden. Así es. Además, hay algo muy interesante que mencionaba el pastor. El pastor hablaba de Nimrod y el nombre de Nimrod. Y esto me llamó mucho la atención porque entre varios de los significados, el nombre de Nimrod, aún en lo presuntuoso, según el Strong, significa rebelde. Entonces, podemos entender que una característica de este sistema político-religioso que se establecía ahí por ahí desde 2300 antes de Cristo, nos está hablando de rebeldía. ¿Y rebeldía contra qué? Entonces, inmediatamente hicieron eco a las palabras de usted en mi cabeza, porque si no hubiesen esas leyes, esos decretos, esos mandamientos otorgados desde entonces, técnicamente no tendría contra qué rebelarse. Y Génesis capítulo 11, nos está hablando precisamente de eso. Ellos dijeron, hagámonos un nombre, vamos a separarnos del nombre de Dios para hacernos un nombre, y entonces hagamos una ciudad y una torre que llegue hasta las alturas. Entonces eso me lleva al segundo libro de Reyes, si no estoy mal, con la separación después del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel hizo exactamente lo mismo. Es una conducta repetitiva. Inicia con Caín, y entonces su necesidad, su deseo de aprobación según su estándar, separado de lo que Dios establecía, del mandato que Dios había dado desde el principio. Entonces tenemos ahora a un Nimrod cuyo nombre y renombre, todo el mundo decía, yo quiero ser como él, voy a ser como él. Y tenemos luego un pueblo que ha fornicado con Babilonia, que ha entrado dentro de ese sistema religioso, político, sistemático, confundiéndose. Y entonces eso me lleva a una persona que está marcada en el Apocalipsis, al anticristo. Pero, ¿dónde estaría hoy Babilonia? Si Babilonia es un sistema, entonces, técnicamente, destruido está, dice la Escritura y también los registros históricos, que hoy yace la ciudad en ruinas hasta el día de hoy, ahí a los pies del Éufrates. Pero entonces el sistema prevaleció, y para que pudiera haber prevalecido, tuvo que haber saltado
de imperio en imperio. Entonces ya luego tenemos a los asirios, tenemos a los medos y los persas, tenemos a los griegos, tenemos a los romanos, cuyo imperio realmente no fue extinto, sino que simplemente traspoló lo político y lo militar para convertirse en un sistema religioso organizado que hoy conocemos como catolicismo. Muy bien, escuchando lo que dices, como atinadamente comentas y retomando lo que el hermano Héctor acaba de mencionar acerca del sistema, podemos darnos cuenta en el capítulo 11 de Génesis cómo se va implementando este sistema, cómo se va fraguando esto y cómo se va metiendo en el ámbito espiritual, pero también en el ámbito intelectual de lo que las personas tienen. Dice el capítulo 11 de Génesis: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Usted puede notar algo muy importante aquí. Dos cosas: el gran parecido, por si fuéramos esparcidos. ¿Cuál fue la ordenanza de Dios? La ordenanza de Dios es que se esparcieran, que vayan, que se multipliquen, ¿no? Que fructifiquen. Entonces, si usted se da cuenta, esta palabra busca figurar dentro de lo que Dios realmente quiere, pero al mismo tiempo es como una llamada de atención, porque ellos tenían muy claro lo que había acontecido con el diluvio, pero al mismo tiempo es como para buscar infundirle a la gente o quitarle a la gente el temor, ¿sí?, de lo que Dios representa a través de sus mandamientos. Entonces aparece Nimrod a escena y nos damos cuenta en el verso 5 que dice: descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. Y cuando ustedes mencionaron el ecumenismo, precisamente el ecumenismo es hacer un solo pueblo, aún pasando por el medio, por encima o haciendo a un lado lo que Dios ha establecido en su santa y bendita palabra. Para ello hace uso de personajes, de doctores en teología, si estamos hablando de la actualidad, ¿no?, de profetas. No sé si ustedes han escuchado algún profeta. ¿Hay aquí algún profeta? Levanten la mano. Bueno. Apóstoles, buscando ¿qué? Precisamente sembrar lo que usted puede ver en el capítulo 11, versículo 4 de Génesis, buscando sembrar confusión. Pero para ello necesitan primeramente apartar, ¿sí? Quiero subrayar esta palabra: apartar al pueblo de Dios de las leyes. Recuerde usted Génesis capítulo 9, versículo 7. Vayan, y si usted se da cuenta, allí en ese capítulo dice: estableceré mi pacto con ustedes. Dios tiene establecido un pacto con su pueblo, con su iglesia, y ese pacto es inmutable. Ese pacto no cambia, ese pacto permanece. Pero el hombre, en su afán de hacerse y de hacer solo, de vivir sin Dios, de vivir sin ley, busca precisamente hacer un lado los mandatos de Dios, busca establecer precisamente unidad en la actualidad entre todas las denominaciones. No importando, ¿tú en qué crees? No, pues yo creo en la patita de caballo. Está bien, no pasa nada. Ok, trae tu patita de caballo y vamos a pedirle a tu patita de caballo que nos ayude. Entonces, busca confundir, sembrar confusión, hacer un lado la palabra de Dios, las leyes de Dios. Y para ello, cosa fácil. Por eso nosotros vemos que tienen tanto éxito estas personas, esos personajes que se levantan como profetas, como apóstoles. Mi pregunta es: ¿dónde se va a escribir
todo lo que los profetas modernos, actuales, todo lo que los profetas actuales dicen. ¿Dónde se va a escribir? ¿En otra Biblia? Pues la respuesta es sí. No tiene mucho, ¿cuánto tendrá? ¿Semanas, meses? Que este personaje de Roma dijo que va a ser otra Biblia. Sí, que había que escribir una nueva versión, mencionaba. Yo no sé si va a traducir las escrituras o escribir. Y usted se da cuenta que todo lo referente a Babilonia, todo lo referente a Nimrod, no es algo nuevo, como bien lo mencionabas, y hermana Isabel, no es algo nuevo. 2300 años, 3000 años antes de la era cristiana, podemos darnos cuenta que este sistema ya existía. Y me llama mucho la atención que usted mencione la palabra era, porque era nos está indicando un tiempo específico dentro de la historia, dentro de nuestra historia, la cual como escrito está, tiene 6000 años de inicio, con la caída del hombre, dice, y al término con el inicio del milenio. Entonces, aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque si bien es cierto, no es un sistema nuevo, no es algo novedoso, podemos ver cómo la confusión cada vez es mucho más sutil. Ahora que mencionaba el ecumenismo y la idea de que todas las religiones deben estar juntas sin interesar la doctrina que manejen, me lleva a pensar lo mismo que pasaba justo ahí en Génesis 9, cuando dice, Génesis 11, cuando dice, y el pueblo hablaba una sola lengua. Y entonces, y me lleva otra vez a Génesis 9, cuando dice, bueno, yo les he mandado a que salgan, se multipliquen, fructifíquense y multiplíquense. Entonces le estaba diciendo, dispérsense, pero dice que el pueblo era uno. Entonces podemos ver que desde entonces ahí, con ese verso y el otro, y leyendo a contexto todos los que están en el inter, podemos ver que el pueblo en esa parte transgredió la instrucción. Porque si el pueblo estaba condensado y dijo, no vaya a ser que seamos esparcidos, no vaya a ser que el Señor con toda autoridad y todo poder, entonces cumpla lo que ha mandado para nosotros. Eso es muy interesante porque, insisto, luego nos lleva a ver todo el asunto de las diásporas en los libros de los reyes, 1, 2 y también en las crónicas, todo lo que sucedió porque el pueblo confundido, embriagado de otros dioses, de otros sistemas religiosos, mezclando las leyes y la palabra con doctrinas extrañas, fue esparcido para evitar que la contaminación siguiera ¿cómo se llama? La confusión continuara diseminándose de generación en generación, cosa que hasta hoy con el sistema religioso inicia. Entonces toda la gran mentira que aborda a nuestra fe como cristianos es precisamente esto, la mezcla sigilosa y delicada que se ha encargado de hacer el enemigo desde el principio hasta nuestros días para insertar su doctrina que nos aparta de la ley del Señor, que nos aparta de la instrucción que nos enseña a vivir y que solo es revelada a través del Espíritu Santo por la muerte y la resurrección del Mesías. Entonces esto es muy interesante. De hecho, me lleva rapidísimo a Isaías capítulo 54, verso 9, cuando dice, porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Pero entonces, también esto que está citando aquí Isaías es lo mismo que estaba citando que hablaba el Señor en el capítulo 3, 5 del Génesis, cuando dice que su espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Entonces el Señor conoce la tendencia porque está corrupta la tierra. Entonces el hombre conoce la tendencia del hombre, dice Génesis capítulo 6, verso 5, que es tendenciosa hacia el mal. Dice, no voy a pasarme la eternidad contendiendo contigo
hombre corrupto, tierra que ha sido corrompida, porque en ti también está la simiente del maligno. Entonces, te doy un tiempo y ya no volveré a reprenderte hasta llegado ese tiempo, porque dice, escrito está que todos recibiremos según nuestras obras. Y esto está hablando de fe y la manifestación de la fe en nuestra vida. Así es. Podemos darnos cuenta acerca de lo que dices, como precisamente a través de la confusión, pero para que entre la confusión tiene que apartarse, se tienen que apartar las personas, en este caso pues Babilonia, la gente de Babilonia, para poder tener en la mente la idea de la construcción, el ofrecimiento de ser alguien aún sin Dios, de poder manipular y manejar. Y eso es lo que vemos en la actualidad. ¿Qué es lo que estamos viendo en la actualidad? Las personas que viven sin Dios, que viven sin fe, sin esperanza. Gente, hablamos y escuchamos de guerras, rumores de guerras, como bien lo refiere Mateo 24, que se levantan líderes. Y note usted como Nimrod, ¿sí?, se levanta, fue el primer poderoso sobre la tierra, dice la Escritura, ¿no? Uno de los primeros poderosos sobre la tierra, fundador de ciudades, fundador de sistemas, fundador de todas y cuanta cosa tenía en mente el hombre, estilos de vida, ¿no? Entonces, hoy en día podemos darnos cuenta cómo en la actualidad Nimrod anda cabalgando precisamente, por decirlo de alguna manera, en el corazón de las personas. Como este sistema, como esta idea es tomado inclusive por muchos líderes para poder hacer uso y manipular las grandes masas. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe, ¿sí?, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque para que hagas un lado la palabra de Dios, tienes que encajar algo. Tienes que meter algo que precisamente la gente crea y practique. En este caso, volviendo a la Torre de Babel, pues vamos a hacer algo que llegue al cielo, vamos a tener nombre, fama. Y en este otro caso, por decir del ecumenismo, ¿de qué se trata el ecumenismo? Bueno, vamos a hacer que todos nos unamos, que todos seamos un solo pensamiento, una sola práctica, una sola religión, ¿no? Pero en sí el objetivo del ecumenismo no es que dejes tu religión o abandones tu religión, no, ese no es el objetivo. Exactamente. El objetivo busca precisamente, y si ustedes se dan cuenta, busca sembrar, apartar, ¿sí?, de la fe original de Dios. Por eso en el año de 1500, en el siglo XV, los reformadores llegaron. Uno de ellos, Martín Lutero, dijo, bueno, ¿de qué se trata esto? No puede una persona que considere o se considere en la verdad permanecer en el mismo establo del error, haciendo referencia a lo que la palabra de Dios dice, sal de ella, pueblo mío, ¿no? O sea, no puedes permanecer en el mismo establo del error, pero al mismo tiempo nuestro Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y esta te hará libre. Os hará libres. Note usted cómo la misma palabra de Dios en la carta a Tito en el capítulo 1, verso 9, dice, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El ecumenismo es algo muy sutil. El ecumenismo llama a la unidad, y desde aquí pues queremos nosotros enviar este mensaje. No estamos en contra de la unidad. No, al contrario, pues escrito está que un cuerpo somos y que una mano no puede vivir sin un pie y un pie sin un dorso, pero tampoco sin una cabeza, y la cabeza es Cristo. Un solo Señor. Exacto, un solo Señor. Una sola fe. Una sola solo ley. Espíritu, un solo bautismo. Ahora, si usted se da cuenta, ese es el ejemplo bíblico del ecumenismo. Ahora, si hay alguna otra persona que cree en otra cosa, la misma Escritura nos dice que no podemos tener comunión con los incrédulos. Así es, y de hecho nos pide no estar en yugo desigual, pero no se refiere exclusivamente a la cuestión física, sino que, exacto, para hablar específico del matrimonio, sino que el matrimonio mismo
en sí es una representación literal de lo que el Señor enseña en lo espiritual. No puedes estar con alguien que aborrece mi ley, porque entonces probablemente tú terminarás aborreciendo mi ley. Y entonces en Hebreos 3, verso 12 dice, tengan cuidado, les dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces tengan cuidado. Te dice, no puedes mezclarte con cualquier doctrina porque probablemente lo termine enseñando. Es, por ejemplo, culturas orientales cuyas doctrinas y enseñanzas de vida, en el término filosófico tú puedes decir, bueno, está bien, respeta esto, respeta lo otro, pero por ejemplo, las prácticas están encaminadas hacia la adoración a otros dioses, y en la historia se puede saber porque se empieza a rastrear, pero en este sistema donde todo se vale, todo es posible, entonces no importa, tú relájate y déjalo seguir. Entonces dice ahí Colosenses capítulo 2 verso 23, dice, tales cosas tienen a la verdad una apariencia de sabiduría ahí es donde está la clave, en una religión humana, dice, en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguna contra los apetitos de la carne. Entonces está hablando de una religión humana, una religión, un dogma, una enseñanza, un sistema centrado por hombres, que entonces nos lleva ahí al Génesis capítulo 6, precisamente lo que estábamos estudiando ayer y la vez pasada, Génesis 11, Génesis 12, de tierra corrupta. ¿Quién corrompió esta tierra? ¿Quién corrompió esta humanidad? No fue otro sino Satanás, en el afán de apartar a la mayor cantidad de hombres de la ley del Señor, de apartarlo, para que entonces la sentencia que pesa sobre él también pese sobre esta humanidad. Sí, si me permites tantito, tengo dos ideas en la cabeza ahorita. Una, me llama la atención la primera vez que Yahweh se pasea por el jardín y se da cuenta de que ya habían sido seducidos por Satanás. Y ahora vemos que baja a ver qué está haciendo qué están haciendo en Babel. Y descubre que ya están haciendo con ladrillos la torre para buscar su nombre. Y cuando viene Yeshua, igual descubre que está en tinieblas el ser humano, que está desviado. Y si viniera ahora, nos encontraría exactamente igual en Babilonia, ¿verdad? Porque así está el sistema a nivel mundial, regido obviamente desde el punto de vista espiritual por el catolicismo. Y yo regreso un poco a lo mismo porque esto me preguntaba. Mucha gente decir, bueno, ¿y eso qué? Eso es historia, ¿yo qué tengo que ver? O del pueblo judío, cuando hablamos del pueblo de Dios. Yo no soy judío ni soy hebreo. Y podemos tener muchas raíces. La que se me viene a mí es cuando Cristo relata en Mateo 22, del 1 al 14, el banquete de bodas, en donde dice que los invitados a estas bodas, que era el pueblo de Israel, no quiso asistir o no quiere asistir porque las bodas están pendientes, nos abrió la posibilidad a todos, a todo el mundo. Todos estamos en esa posibilidad de acudir a esas bodas, ¿verdad? Y eso ya a nosotros ya nos integra, nos abre la puerta para poder integrarnos a eso. Y nos hace un llamado que ya mencionaban: salgan de Babilonia, como dice en Jeremías. ¿Qué quiere decir? Nos está invitando el Señor a que salgamos del sistema, o aquellos que aún estén de Babilonia, para poder entrar al reino que le pertenece a Él. Tenemos esa invitación, tenemos esa posibilidad y no la podemos desaprovechar. Igual lo podemos ratificar en la Gran Comisión, en Mateo 28, 19. Cuando Él manda que su evangelio se dé ¿a dónde? A todas las naciones.
tiene que ver con nosotros. Igual en Marcos 16, 15 y 16, id por todo el mundo. Entonces nosotros no veamos esto como algo ajeno a nosotros. Es algo con lo que estamos inmiscuidos, es algo en lo que nos tenemos que comprometer. Salirnos de Babilonia y entrar al reino de Dios, ¿verdad? Y es a través del cumplimiento de su palabra, a través del cumplimiento de sus mandamientos. Sí, porque además es una ordenanza, y una ordenanza involucra una acción que ejecuta la ordenanza. Entonces, me llama muchísimo la atención porque lo que usted mencionaba fue precisamente lo que pasó en el Éxodo, cuando el pueblo podía subir a adorar y no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque tuvo miedo. Entonces, el pueblo, nosotros, reconocemos nuestra condición, somos conscientes de ella, sin embargo, no hacemos nada para cambiarlo. Tenemos la ley, tenemos la instrucción, tenemos la ordenanza, tenemos al Espíritu Santo que nos está redarguyendo, pero dice la Escritura, pueblo contumaz y rebelde de dura cerviz, que teniendo todo, no hace nada. Entonces, este pueblo que le está diciendo el Señor, sal de ahí ahora, porque si no la ira de mi furor se encenderá contra ti. Y el pueblo sigue igual. Seguimos en el mismo error, en el mismo error, consciente de no querernos percatar, porque es más fácil. Y recuerdo unas palabras de alguien que también estudia la Escritura que dice, errar es de humanos, pero sí puedes culpar a alguien más. Y entonces nos regresamos de nuevo al Génesis y dice Adán, oye, es que fue la mujer que tú me diste. Entonces, Señor, perdóname, no debí comer. Fue la mujer que tú me diste. Yo no fui, fue ella. Ella me dio y yo me lo comí. Entonces estamos viendo que no tomamos la responsabilidad del compromiso que hacemos con Dios y que de alguna manera se nos ha hecho fácil seguir inmersos en ese sistema religioso falso cuya doctrina me va a llevar a la muerte sin ninguna oportunidad de redención. Porque la redención es tomar, que dice, escrito está ahí en Juan, creer. Pero ¿qué es la palabra creer? La palabra creer en hebreo también se traduce como fe, fidelidad, emuná. Entonces, ¿con qué voy a tener yo esa fidelidad, esa fe, esa emuná? No es a otra cosa que a la palabra de Dios. ¿Y qué hay ahí? Decretos, leyes, ordenanzas y mandamientos que ha dejado el Señor para que entonces yo los ponga en práctica, puesto que mi fe es probada a través de eso todo el tiempo. Y volvemos a recordar a otro patriarca, recordamos a Abraham cuya fe fue contada por justicia. ¿Y cuál fue el secreto de la fe de Abraham? Abraham escuchaba y obedecía sin cuestionar. Pero este hombre contumaz y rebelde cuestiona todo, incluso la autoridad del Señor. Y fue lo que pasó aquí en Babel con Nimrod. Así es, yo creo que debemos nosotros tomar lo que sucedió en Génesis a partir de ese capítulo 10 y el 11, muy específicamente, porque cuando Dios nos dice salgan de Babilonia, bendito sea Dios por todas y cada una de las personas que han salido de Babilonia. Amén. ¿Cuántos han salido de Babilonia? Amén. Gloria a Dios. Solo 4. ¿Cuántos han salido de Babilonia? Amén. Gloria a Dios, ya son 5. Muy bien. Diga, ¿cuántos han salido de Babilonia? Diga amén fuerte, con fe, confiéselo. Diga amén, gloria a Dios, aquí estoy, amén, aprendiendo. Ese precisamente es el corazón de la persona que quiere conocer a Dios, que quiere entregarse a Dios, que quiere servir a Dios. Esto es muy importante, le voy a decir por qué. Porque al salir de Babilonia, todo el mundo lleva una torre en el corazón. Sí, ahora, quisiera también añadir algo. El sistema es cultural, económico y religioso y político. Y es cierto que la religión católica abarca lo
vamos a decirlo, espiritual dentro de esta rebelión o rebeldía. Pero también hay que tener en cuenta que también la cultura nos distrae, que también ahí está Babilonia. Cuando nosotros ponemos por encima de Dios a cualquier persona o cualquier objeto, ya estamos también adulterando. Cuando nos dejamos llevar por ambición y querer tener posesiones, cuando por interés yo me asocio con alguien para hacer algo, estoy fornicando contra Dios, ¿verdad? Debemos tener eso en cuenta, porque también podemos decir, pues yo ya no soy católico, ya no estoy en Babilonia. Tengamos mucho cuidado, porque si tengo idolatría dentro de mí todavía estoy adulterando. ¿Sí? Así es, como bien lo comenta el hermano. Si usted se da cuenta, y como mencioné hace un momento, y como atinadamente dijiste, hermana Isa, cuando, haciendo un poco de historia, cuando estaba en Nimrod, ¿no?, en Babilonia, y dando un salto llegan los griegos. Pero después de los griegos, ¿quiénes fueron? A los romanos. Entonces nos damos cuenta que Babilonia quedó allí. En el año de 1913 se descargó toda esa región. Así y es. Aparecieron precisamente las ruinas de Babilonia. Así es. Ahora, a lo que yo voy es esto: llegan los romanos y de allí se cumplen las profecías. El libertador, Jesucristo, Dios y Salvador, Amén. Emmanuel. Amén. ¿No? Amén. Entonces, amén. ¿qué es lo Gloria a que Dios. pasa? Jesucristo comienza a caminar y se da cuenta de todo el sistema inmerso en el corazón, no solamente de los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Roma era el imperio dominante de aquella época y no dominaba solamente al pueblo hebreo. Pero en este caso, enfocado Jesucristo al pueblo hebreo, le dice unas palabras en el capítulo 8 de Juan, versículo 31 y 32. ¿Puede usted darse cuenta qué es y a qué se refería Jesús cuando hablaba con sus hermanos, con su pueblo? Le dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis Amén. verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? El sistema babilónico no es solamente religioso, como lo acaba de mencionar el hermano Héctor. El sistema babilónico va más allá, está en el aspecto espiritual, está en el aspecto económico, ¿sí? En todo. Entonces nosotros tenemos que vivir como dice la palabra de Dios. Y más adelante, precisamente Jesús, hablando con sus hermanos, dice que nosotros como creyentes, como cristianos, y es por eso que comencé precisamente mi participación citando la Escritura, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra. 119. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Haciendo un recuento de todo lo que hemos platicado en esta hora que hemos estado aquí. Bueno, vimos en el capítulo 9 el acontecimiento, en el capítulo 9 los mandatos, la ley que Dios, la ordenanza que Dios le había dado precisamente a Noé y a todas sus generaciones. En el capítulo 10 vemos las generaciones precisamente. Así es. ¿No? Donde nace Nimrod. En el capítulo 11 nos damos cuenta de cómo se va construyendo la torre de Babel y todo eso. ¿Qué es lo que nosotros sacamos para ir concluyendo en esto? Que nosotros, apreciados hermanos, hermanas, amigas, amigos que alcanzan a vernos, debemos nosotros retomar la instrucción de Dios y que quede precisamente como ejemplo, como tema, de que las personas que se apartan de Dios, ¿sí?, caminan, transitan en el error, son presos y presas del engaño. Entonces nosotros no podemos alejarnos de la instrucción de Dios. Así es. Debemos retornar precisamente a la instrucción de Dios, a los mandamientos de Dios, a lo que Dios quiere. Alguien me mencionó y me decía: debemos retornar a la avena. Y correctamente lo dice. Retornar y regresar a la avena es retornar a la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios. El que camina por medio de la palabra de Dios no tropezará, aunque sea no torpe. será engañado. Isaías Puede tener 35:8. la seguridad de que está sirviendo, de que está alabando a Dios. Nimrod huirá
se retirará, será hecho a un lado, y dará paso a Dios en su vida, en su caminar, en su andar. Apreciables amigos, amigas, hermanos que nos ven, que nos escuchan, usted debe regresar a la palabra de Dios, a la vena, al origen. Dese usted cuenta que apartarse de Dios solamente lleva a la confusión, y una persona confundida cree en cualquier cosa. Así es. Y hay algo, esto maravilloso me lleva a Santiago capítulo 1, a partir del verso 25, cuando dice: pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que lo hace. Entonces, aquí nos está diciendo que la ley, la instrucción, la Torá, la enseñanza, la escritura es para vida y es para libertad. Y si podemos darnos cuenta, lo que dice Juan 8:32 nos está explicando esto de forma más amplia. ¿Qué hay en aprender a vivir según lo que el Señor establece? ¿Qué hay o cuál es el beneficio? La vida y la libertad. Para que tengas a Dios contigo, te dice entonces: oye mi voz y obedece lo que te digo. Entonces, en la obediencia está la bendición. El sistema que existe tendrá su colapso. Tendrá su colapso porque Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20, más o menos, habla de esto. Del colapso de ese sistema, de la ramera, de la gran ramera que cae, que sangra, y cuya bestia, cuyo falso profeta, el anticristo, y hasta el final, ahí en el gran juicio del trono blanco, con todo y su dragón, se van al lago de fuego. Pero también habla de los incrédulos. Y a mí lo que me llama la atención cuando llegamos hasta donde se encuentra Babel es precisamente que aparece que fue fundada por el bisnieto de Noé, Nimrod. Este personaje que nosotros quizás no le damos ninguna importancia o no tomamos en cuenta, pero debemos nosotros reflexionar acerca de lo que la Escritura nos dice. En primer lugar, en el capítulo 9, vemos que hay mandatos, que hay leyes, que hay mandamientos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Nimrod llega hasta el punto? Porque obedeciendo las ordenanzas, las leyes de Dios, podemos decirle entre comillas, ¿no? Está obedeciendo. De repente nos encontramos en el capítulo 11 que él fue fundador de la ciudad de Babilonia, y un poco más allá del Tigris precisamente vemos que él está y funda una ciudad llamada Nínive. Así es. ¿Usted se acuerda de Nínive? Es un pasaje muy fácil de recordar, y usted lo va a ubicar con Jonás, y ahí usted puede ver por qué Jonás no quería obedecer a Dios o se negó a obedecer. Quizás nos estamos extendiendo a otro tema que es digno de platicarse más adelante, pero note usted esto: Nínive y Babilonia. ¿Por qué?
porque fueron ciudades fundadas por Nimrod. Entonces, ¿qué tenía que ver Nimrod con esto? Pues este personaje fundaba sus ciudades a través de la confusión. El pastor hablaba de Nimrod y el nombre de Nimrod. Y esto me llamó mucho la atención porque entre varios de los significados, el nombre de Nimrod, aún en lo presuntuoso, según el Strong, significa rebelde. Entonces, podemos entender que una característica de este sistema político-religioso que se establecía ahí por ahí desde 2300 antes de Cristo, nos está hablando de rebeldía. ¿Y rebeldía contra qué? Entonces, inmediatamente hicieron eco a las palabras de ustedes en mi cabeza, porque si no hubiesen esas leyes, esos decretos, esos mandamientos otorgados desde entonces, técnicamente no tendría contra qué rebelarse. Y Génesis capítulo 11, nos está hablando precisamente de eso. Ellos dijeron, hagámonos un nombre, vamos a separarnos del nombre de Dios para hacernos un nombre, y entonces hagamos una ciudad y una torre que llegue hasta las alturas. Entonces eso me lleva al segundo libro de Reyes, si no estoy mal, con la separación después del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel hizo exactamente lo mismo. Es una conducta repetitiva. Inicia con Caín y entonces su necesidad, su deseo de aprobación según su estándar, separado de lo que Dios establecía, del mandato que Dios había dado desde el principio. Entonces tenemos ahora a un Nimrod cuyo nombre y renombre todo el mundo decía, yo quiero ser como él, voy a ser como él. Y tenemos luego un pueblo que ha fornicado con Babilonia, que ha entrado dentro de ese sistema religioso, político, sistemático, confundiéndose. Y entonces eso me lleva a una persona que está marcada en el Apocalipsis, al anticristo. Pero, ¿dónde estaría hoy Babilonia? Si Babilonia es un sistema, entonces, técnicamente, destruido está, dice la Escritura y también los registros históricos, que hoy yace la ciudad en ruinas hasta el día de hoy, ahí a los pies del Éufrates. Pero entonces el sistema prevaleció, y para que pudiera haber prevalecido, tuvo que haber saltado de imperio en imperio. Entonces ya luego tenemos a los asirios, tenemos a los medos y los persas, tenemos a los griegos, tenemos a los romanos, cuyo imperio realmente no fue extinto, sino que simplemente traspoló lo político y lo militar para convertirse en un sistema religioso organizado que hoy conocemos como catolicismo. Muy bien, escuchando lo que dices, como atinadamente comentas y retomando lo que el hermano Héctor acaba de mencionar acerca del sistema, podemos darnos cuenta en el capítulo 11 de Génesis cómo se va implementando este sistema, cómo se va fraguando esto y cómo se va metiendo en el ámbito espiritual, pero también en el ámbito intelectual de lo que las personas tienen. Dice el capítulo 11 de Génesis: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Usted puede notar algo muy importante aquí. Dos cosas: el gran parecido, por si fuéramos esparcidos. ¿Cuál fue la ordenanza de Dios? La ordenanza de Dios es que se esparcieran, que vayan, que se multipliquen, ¿no? Que fructifiquen. Entonces, si usted se da cuenta, esta palabra busca figurar
dentro de lo que Dios realmente quiere. Pero al mismo tiempo es como una llamada de atención, porque ellos tenían muy claro lo que había acontecido con el diluvio, pero al mismo tiempo es como para buscar infundirle a la gente o quitarle a la gente el temor, ¿sí?, de lo que Dios representa a través de sus mandamientos. Entonces aparece Nimrod a escena y nos damos cuenta en el verso 5 que dice: descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. Y cuando ustedes mencionaron el ecumenismo, precisamente el ecumenismo es hacer un solo pueblo, aún pasando por el medio, por encima o haciendo a un lado lo que Dios ha establecido en su santa y bendita palabra. Para ello hace uso de personajes, de doctores en teología, si estamos hablando de la actualidad, ¿no?, de profetas. No sé si ustedes han escuchado algún profeta. ¿Hay aquí algún profeta? Levanten la mano. Bueno. Apóstoles, buscando ¿qué? Precisamente sembrar lo que usted puede ver en el capítulo 11, versículo 4 de Génesis, buscando sembrar confusión. Pero para ello necesitan primeramente apartar, ¿sí? Quiero subrayar esta palabra: apartar al pueblo de Dios de las leyes. Recuerde usted Génesis capítulo 9, versículo 7. Vayan, y si usted se da cuenta, allí en ese capítulo dice: estableceré mi pacto con ustedes. Dios tiene establecido un pacto con su pueblo, con su iglesia, y ese pacto es inmutable. Ese pacto no cambia, ese pacto permanece. Pero el hombre, en su afán de hacerse y de hacer solo, de vivir sin Dios, de vivir sin ley, busca precisamente hacer un lado los mandatos de Dios, busca establecer precisamente unidad en la actualidad entre todas las denominaciones. No importando, ¿tú en qué crees? No, pues yo creo en la patita de caballo. Está bien, no pasa nada. Ok, trae tu patita de caballo y vamos a pedirle a tu patita de caballo que nos ayude. Entonces, busca confundir, sembrar confusión, hacer un lado la palabra de Dios, las leyes de Dios. Y para ello, cosa fácil. Por eso nosotros vemos que tienen tanto éxito estas personas, esos personajes que se levantan como profetas, como apóstoles. Mi pregunta es: ¿dónde se va a escribir todo lo que los profetas modernos, actuales, todo lo que los profetas actuales dicen? ¿Dónde se va a escribir? ¿En otra Biblia? Pues la respuesta es sí. No tiene mucho. ¿Cuánto tendrá? ¿Semanas, meses? Que este personaje de Roma dijo que va a ser otra Biblia. Sí, que había que escribir una nueva versión, mencionaba. Yo no sé si va a traducir las escrituras o escribir. Y usted se da cuenta que todo lo referente a Babilonia, todo lo referente a Nimrod, no es algo nuevo, como bien lo mencionabas, y hermana Isabel, no es algo nuevo. 2300 años, 3000 años antes de la era cristiana, podemos darnos cuenta que este sistema ya existía. Y me llama mucho la atención que usted mencione la palabra era, porque era nos está indicando un tiempo específico dentro de la historia, dentro de nuestra historia, la cual esto, como escrito está, tiene 6000 años de inicio, con la caída del hombre, dice, y al término con el inicio del milenio. Entonces, aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque si bien es cierto, no es un sistema nuevo, no es algo novedoso, podemos ver cómo la confusión cada vez es mucho más sutil. Ahora que mencionaba el ecumenismo y la idea de que todas las religiones deben estar juntas sin interesar la doctrina que manejen, me lleva a pensar lo mismo que pasaba justo ahí en Génesis 9, cuando dice, Génesis 11, cuando dice, y el pueblo hablaba una sola lengua. Y entonces, y me lleva otra vez a Génesis 9, cuando dice, bueno, yo les he mandado a que salgan, se multipliquen, fructifíquense y multiplíquense. Entonces le estaba diciendo, dispérsense, pero dice que el pueblo era uno.
Entonces podemos ver que desde entonces ahí, con ese verso y el otro, y leyendo a contexto todos los que están en el ínter, podemos ver que el pueblo en esa parte transgredió la instrucción. Porque si el pueblo estaba condensado y dijo, no vaya a ser que seamos esparcidos, no vaya a ser que el Señor con toda autoridad y todo poder, entonces cumpla lo que ha mandado para nosotros. Eso es muy interesante porque, insisto, luego nos lleva a ver todo el asunto de las diásporas en los libros de los reyes, 1, 2 y también en las crónicas, todo lo que sucedió porque el pueblo confundido, embriagado de otros dioses, de otros sistemas religiosos, mezclando las leyes y la palabra con doctrinas extrañas, fue esparcido para evitar que la contaminación siguiera ¿cómo se llama? La confusión continuara diseminándose de generación en generación, cosa que hasta hoy con el sistema religioso inicia. Entonces toda la gran mentira que aborda a nuestra fe como cristianos es precisamente esto, la mezcla sigilosa y delicada que se ha encargado de hacer el enemigo desde el principio hasta nuestros días para insertar su doctrina que nos aparta de la ley del Señor, que nos aparta de la instrucción que nos enseña a vivir y que solo es revelada a través del Espíritu Santo por la muerte y la resurrección del Mesías. Entonces esto es muy interesante. De hecho, me lleva rapidísimo a Isaías capítulo 54, verso 9, cuando dice, porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Pero entonces, también esto que está citando aquí Isaías es lo mismo que estaba citando que hablaba el Señor en el capítulo 3, 5 del Génesis, cuando dice que su espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Entonces el Señor conoce la tendencia porque está corrupta la tierra. Entonces el hombre conoce la tendencia del hombre, dice Génesis capítulo 6, verso 5, que es tendenciosa hacia el mal. Dice, no voy a pasarme la eternidad contendiendo contigo, hombre corrupto, tierra que ha sido corrompida, porque en ti también está la simiente del maligno. Entonces te doy un tiempo y ya no volveré a reprenderte hasta llegado ese tiempo, porque dice, escrito está que todos recibiremos según nuestras obras. Y esto está hablando de fe y la manifestación de la fe en nuestra vida. Así es. Podemos darnos cuenta acerca de lo que dices, como precisamente a través de la confusión, pero para que entre la confusión tiene que apartarse, se tienen que apartar las personas, en este caso pues Babilonia, la gente de Babilonia, para poder tener en la mente la idea de la construcción, el ofrecimiento de ser alguien aún sin Dios, de poder manipular y manejar. Y eso es lo que vemos en la actualidad. ¿Qué es lo que estamos viendo en la actualidad? Las personas que viven sin Dios, que viven sin fe, sin esperanza. Gente, hablamos y escuchamos de guerras, rumores de guerras, como bien lo refiere Mateo 24, que se levantan líderes, y note usted como Nimrod, ¿sí? Se levanta, fue el primer poderoso sobre la tierra, dice la Escritura, ¿no? Uno de los primeros poderosos sobre la tierra, fundador de ciudades, fundador de sistemas, fundador de todas y cuanta cosa tenía en mente el hombre, estilos de vida, ¿no? Entonces, hoy en día podemos darnos cuenta cómo en la actualidad Nimrod anda cabalgando precisamente, por decirlo de alguna manera, en el corazón de las personas. Como este sistema, como esta idea es tomado inclusive por muchos líderes para poder hacer uso y manipular las grandes masas. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe, ¿sí? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque para que hagas un lado la palabra de Dios, tienes que encajar algo. Tienes que meter algo que precisamente la gente crea y practique. En este caso, volviendo a la Torre de Babel, pues vamos a hacer algo que llegue al cielo, vamos a tener nombre. Y en este otro caso, por decir del ecumenismo, ¿de qué se trata el ecumenismo? Bueno, vamos a hacer que todos nos unamos, que todos seamos un solo pensamiento, una sola práctica, una sola religión, ¿no? Pero en sí el objetivo del ecumenismo no es que dejes tu religión o abandones tu religión, no, ese no es el objetivo. Exactamente. El objetivo busca precisamente, y si ustedes se dan cuenta, busca sembrar, apartar, ¿sí?, de la fe original de Dios. Por eso en el año de 1500, en el siglo XV, los reformadores llegaron. Uno de ellos, Martín Lutero, dijo, bueno, ¿de qué se trata esto? No puede una persona que considere o se considere en la verdad permanecer en el mismo establo del error, haciendo referencia a lo que la palabra de Dios dice, sal de ella, pueblo mío, ¿no? O sea, no puedes permanecer en el mismo establo del error, pero al mismo tiempo nuestro Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y esta la te hará verdad libre. Os hará libres. Note usted cómo la misma palabra de Dios en la carta a Tito, en el capítulo 1, verso 9, dice, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El ecumenismo es algo muy sutil. El ecumenismo llama a la unidad, y desde aquí pues queremos nosotros enviar este mensaje. No estamos en contra de la unidad. No, al contrario, pues escrito está que un cuerpo somos y que una mano no puede vivir sin un pie y un pie sin un dorso, pero tampoco sin una cabeza, y la cabeza es Cristo. Un solo Señor. Exacto, un solo Señor. Una sola fe. Una sola solo ley. Espíritu, un solo bautismo. Ahora, si usted se da cuenta, ese es el ejemplo bíblico del ecumenismo. Ahora, si hay alguna otra persona que cree en otra cosa, la misma Escritura nos dice que no podemos tener comunión con los incrédulos. Así es, y de hecho nos pide no estar en yugo desigual, pero no se refiere exclusivamente a la cuestión física, sino que, exacto, para hablar específico del matrimonio, sino que el matrimonio mismo en sí es una representación literal de lo que el Señor enseña en lo espiritual. No puedes estar con alguien que aborrece mi ley, porque entonces probablemente tú terminarás aborreciendo mi ley. Y entonces en Hebreos 3, verso 12 dice, tengan cuidado, les dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces tengan cuidado. Te dice, no puedes mezclarte con cualquier doctrina porque probablemente lo termine enseñando. Es, por ejemplo, culturas orientales cuyas doctrinas y enseñanzas de vida, en el término filosófico tú puedes decir, bueno, está bien, respeta esto, respeta lo otro, pero por ejemplo, las prácticas están encaminadas hacia la adoración a otros dioses, y en la historia se puede saber porque se empieza a rastrear, pero en este sistema donde todo se vale, todo es posible, entonces no importa, tú relájate y déjalo seguir. Entonces dice ahí Colosenses capítulo 2 verso 23, dice, tales cosas tienen a la verdad una apariencia de sabiduría ahí es donde está la clave, en una religión humana, dice, en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguna contra los apetitos de la carne. Entonces está hablando de una religión humana, una religión, un dogma, una enseñanza, un sistema centrado por hombres, que entonces nos lleva ahí al Génesis capítulo 6, precisamente lo que estábamos estudiando ayer y la vez pasada, Génesis 11, Génesis 12, de tierra corrupta. ¿Quién corrompió esta tierra? ¿Quién corrompió esta humanidad? No fue otro sino Satanás, en el afán de apartar a la mayor cantidad
de hombres de la ley del Señor, de apartarlo, para que entonces la sentencia que pesa sobre él también pese sobre esta humanidad. Si me permites tantito, tengo dos ideas en la cabeza ahorita. Una, me llama la atención la primera vez que Yahweh se pasea por el jardín y descubre, se da cuenta de que ya habían sido seducidos por Satanás. Y ahora vemos que baja a ver qué está haciendo Babel, qué están haciendo en Babel, y descubre que ya están haciendo con ladrillos la torre para buscar su nombre. Y cuando viene Yeshua, igual descubre que está en tinieblas el ser humano, que está desviado. Y si viniera ahora, nos encontraría exactamente igual en Babilonia, ¿verdad? Porque así está el sistema a nivel mundial, regido obviamente desde el punto de vista espiritual por el catolicismo. Y yo regreso un poco a lo mismo porque esto me preguntaba. Mucha gente decir, bueno, ¿y eso qué? Eso es historia, ¿yo qué tengo que ver? O del pueblo judío, cuando hablamos del pueblo de Dios. Yo no soy judío ni soy hebreo. Y podemos tener muchas raíces. La que se me viene a mí es cuando Cristo relata en Mateo 22, del 1 al 14, el banquete de bodas, en donde dice que los invitados a estas bodas, que era el pueblo de Israel, no quiso asistir o no quiere asistir porque las bodas están pendientes, nos abrió la posibilidad a todos, a todo el mundo. Todos estamos en esa posibilidad de acudir a esas bodas, ¿verdad? Y eso ya a nosotros ya nos integra, nos abre la puerta para poder integrarnos a eso. Y nos hace un llamado que ya mencionaban: salgan de Babilonia, como dice en Jeremías. ¿Qué quiere decir? Nos está invitando el Señor a que salgamos del sistema, o aquellos que aún estén de Babilonia, para poder entrar al reino que le pertenece a Él. Tenemos esa invitación, tenemos esa posibilidad y no la podemos desaprovechar. Igual lo podemos ratificar en la Gran Comisión, en Mateo 28, 19. Cuando Él manda que su evangelio se dé ¿a dónde? A todas las naciones. Tiene que ver con nosotros. Igual en Marcos 16, 15 y 16, id por todo el mundo. Entonces nosotros no veamos esto como algo ajeno a nosotros. Es algo con lo que estamos inmiscuidos, es algo en lo que nos tenemos que comprometer, salirnos de Babilonia y entrar al reino de Dios, ¿verdad? Y es a través del cumplimiento de su palabra, a través del cumplimiento de sus mandamientos. Sí, porque además es una ordenanza, y una ordenanza involucra una acción que ejecuta la ordenanza. Entonces, me llama muchísimo la atención porque lo que usted mencionaba fue precisamente lo que pasó en el Éxodo, cuando el pueblo podía subir a adorar y no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque tuvo miedo. Entonces, el pueblo, nosotros, reconocemos nuestra condición. Somos conscientes de ella, sin embargo, no hacemos nada para cambiarlo. Tenemos la ley, tenemos la instrucción, tenemos la ordenanza, tenemos al Espíritu Santo que nos está redarguyendo, pero dice la Escritura: pueblo contumaz y rebelde de dura cerviz, que teniendo todo, no hace nada. Entonces, este pueblo que le está diciendo el Señor: sal de ahí ahora, porque si no la ira de mi furor se encenderá contra ti. Y el pueblo sigue igual. Seguimos en el mismo error, consciente de no querernos percatar, porque es más fácil. Y recuerdo unas palabras de alguien que también estudia la Escritura, que dice: errar es de humanos, pero si puedes culpar a alguien más. Y entonces nos regresamos de nuevo al Génesis y dice Adán: oye, es que fue la mujer que tú me diste.
Señor, perdóname, no debí comer. Fue la mujer que tú me diste. Yo no fui, fue ella. Ella me dio y yo me lo comí. Entonces estamos viendo que no tomamos la responsabilidad del compromiso que hacemos con Dios y que de alguna manera se nos ha hecho fácil seguir inmersos en ese sistema religioso falso cuya doctrina me va a llevar a la muerte sin ninguna oportunidad de redención. Porque la redención es tomar, que dice, escrito está ahí en Juan, creer. Pero ¿qué es la palabra creer? La palabra creer en hebreo también se traduce como fe, fidelidad, emuná. Entonces, ¿con qué voy a tener yo esa fidelidad, esa fe, esa emuná? No es a otra cosa que a la palabra de Dios. ¿Y qué hay ahí? Decretos, leyes, ordenanzas y mandamientos que ha dejado el Señor para que entonces yo los ponga en práctica, puesto que mi fe es probada a través de eso todo el tiempo. Y volvemos a recordar a otro patriarca, recordamos a Abraham. Abraham cuya fe fue contada por justicia. ¿Y cuál fue el secreto de la fe de Abraham? Abraham escuchaba y obedecía sin cuestionar. Pero este hombre contumaz y rebelde cuestiona todo, incluso la autoridad del Señor. Y fue lo que pasó aquí en Babel con Nimrod. Así es, yo creo que debemos nosotros tomar lo que sucedió en Génesis a partir de ese capítulo 10 y el 11, muy específicamente, porque cuando Dios nos dice salgan de Babilonia, bendito sea Dios por todas y cada una de las personas que han salido de Babilonia. Amén. ¿Cuántos han salido de Babilonia? Amén. Gloria a Dios. Solo 4. ¿Cuántos han salido de Babilonia? Amén. Gloria a Dios, ya son 5, muy bien. Diga, ¿cuántos han salido de Babilonia? Diga amén fuerte, con fe, confiéselo. Diga amén, gloria a Dios, aquí estoy, amén, aprendiendo. Ese precisamente es el corazón de la persona que quiere conocer a Dios, que quiere entregarse a Dios, que quiere servir a Dios. Esto es muy importante, le voy a decir por qué. Porque al salir de Babilonia, todo el mundo lleva una torre en el corazón. Sí, ahora, quisiera también añadir algo. El sistema es cultural, económico y religioso y político. Y es cierto que la religión católica abarca lo espiritual dentro de esta rebelión o rebeldía. Pero también hay que tener en cuenta que también la cultura nos distrae, que también ahí está Babilonia. Cuando nosotros ponemos por encima de Dios a cualquier persona o cualquier objeto, ya estamos también adulterando. Cuando nos dejamos llevar por ambición y querer tener posesiones, cuando por interés yo me asocio con alguien para hacer algo, estoy fornicando contra Dios, ¿verdad? Debemos tener eso en cuenta, porque también podemos decir, pues yo ya no soy católico, ya no estoy en Babilonia. Tengamos mucho cuidado, porque si tengo idolatría dentro de mí todavía estoy adulterando. ¿Sí? Así es, como bien lo comenta el hermano. Si usted se da cuenta, y como mencioné hace un momento, y como atinadamente dijiste, hermana Isa, cuando, haciendo un poco de historia, cuando estaban en Nimrod, ¿no?, en Babilonia, y dando un salto llegan los griegos. Pero después de los griegos, ¿quiénes fueron? A los romanos. Entonces nos damos cuenta que Babilonia quedó allí. En el año de 1913 se descargó toda esa región y aparecieron precisamente las ruinas de Babilonia. Ahora, a lo que yo voy es esto: llegan los romanos y de allí se cumplen las profecías. El libertador, Jesucristo, Dios y Salvador, Emmanuel. Amén. ¿No? Amén. Entonces, amén. ¿qué es lo que pasa? Jesucristo comienza a caminar y se da cuenta de todo el sistema inmerso en el corazón, no solamente de los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Roma era el imperio dominante de aquella época y no dominaba solamente al pueblo hebreo. Pero en este caso, enfocado Jesucristo al pueblo hebreo, le dice unas palabras en el capítulo 8 de Juan, versículo 31 y 32. ¿Puede usted darse cuenta qué es y a qué se refería Jesús cuando hablaba con sus hermanos?
con su pueblo. Le dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? El sistema babilónico no es solamente religioso, como lo acaba de mencionar el hermano Héctor. El sistema babilónico va más allá, está en el aspecto espiritual, está en el aspecto económico, ¿sí? En todo. Entonces nosotros tenemos que vivir como dice la palabra de Dios. Y más adelante, precisamente Jesús, hablando con sus hermanos, dice que nosotros como creyentes, como cristianos, y es por eso que comencé precisamente mi participación citando la escritura, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Haciendo un recuento de todo lo que hemos platicado en esta hora que hemos estado aquí. Bueno, vimos en el capítulo 9 el acontecimiento, en el capítulo 9 los mandatos, la ley que Dios, la ordenanza que Dios le había dado precisamente a Noé y a todas sus generaciones. En el capítulo 10 vemos las generaciones precisamente. Así es. ¿No? Donde nace Nimrod. En el capítulo 11 nos damos cuenta de cómo se va construyendo la torre de Babel y todo eso. ¿Qué es lo que nosotros sacamos para ir concluyendo en esto? Que nosotros, apreciados hermanos, hermanas, amigas, amigos que alcanzan a vernos, debemos nosotros retomar la instrucción de Dios. Y que quede precisamente como ejemplo, como tema, de que las personas que se apartan de Dios, ¿sí? Caminan, transitan en el error, son presos y presas del engaño. Entonces nosotros no podemos alejarnos de la instrucción de Dios. Así es. Debemos retornar precisamente a la instrucción de Dios, a los mandamientos de Dios, a lo que Dios quiere. Alguien me mencionó y me decía: debemos retornar a la avena, y correctamente lo dice. Retornar y regresar a la avena es retornar a la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios. El que camina por medio de la palabra de Dios no tropezará, aunque sea no torpe. será engañado. Isaías puede 35, tener 8. la seguridad de que está sirviendo, de que está alabando a Dios. Nimrod huirá, se retirará, será hecho a un lado, y dará paso a Dios en su vida, en su caminar, en su andar. Apreciables amigos, amigas, hermanos que nos ven, que nos escuchan, usted debe regresar a la palabra de Dios, a la avena, al origen. Dese usted cuenta que apartarse de Dios solamente lleva a la confusión, y una persona confundida cree en cualquier cosa. Así es. Y hay algo, esto maravilloso me lleva a Santiago capítulo 1, a partir del verso 25, cuando dice: pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que lo hace. Entonces, aquí nos está diciendo que la ley, la instrucción, la Torá, la enseñanza, la escritura es para vida y es para libertad. Y si podemos darnos cuenta, lo que dice Juan 8:32 nos está explicando esto de forma más amplia. ¿Qué hay en aprender a vivir según lo que el Señor establece? ¿Qué hay o cuál es el beneficio? La vida y la libertad. Y entonces dice aquí que no me convierta en un oidor olvidadizo, que no sea alguien que escucha, pero como pasa en muchas congregaciones, hablando de nosotros como iglesia, pasa en muchas congregaciones, estamos aquí 2 horas, 3 horas, 1 hora, lo que sea, y nos paramos de este lugar, salimos por la puerta y absolutamente hemos olvidado todo, y el llanto y las manos arriba y el crujir y el quebranto ahí quedó en la silla mojada con sus lágrimas. Pero dice que aquel que se convierte en un hacedor eficaz, que ha escuchado y va a practicar, entonces será
bienaventurado, será dichoso en lo que hace, porque ha hallado la libertad dentro de Dios, ha hallado la libertad en Cristo Jesús. Entonces ya no hay enemigo. Nimrod es la representación perfecta de lo que simboliza Satanás, en cada uno de nosotros. La confusión, la corrupción, el apartarse del Señor para alejarnos y llevarnos a la muerte, apartados entendiendo a lo que Dios llama muerto. Un hombre, una mujer, una persona muerta delante de los ojos de Dios está apartada de su presencia, porque ya su rostro, escrito está ahí en Números, no brilla sobre él. Entonces, bienaventurado, dichoso, bendecido, significa en la correcta traducción, hombre cuyo favor viene de Dios, cuyo rostro ha brillado sobre él. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué está diciendo? Que para que eso suceda, para que seas bienaventurado, para que seas dichoso, para que tengas a Dios contigo, te dice entonces, oye mi voz y obedece lo que te digo. Entonces, en la obediencia está la bendición. El sistema que existe tendrá su colapso. Tendrá su colapso porque Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20 más o menos, habla de esto, del colapso de ese sistema, de la ramera, de la gran ramera que cae, que sangra y cuya bestia, cuyo falso profeta, el anticristo, y hasta el final, ahí en el gran juicio del trono blanco, con todo y su dragón, se van al lago de fuego. Pero también habla de los incrédulos, los que se van con ellos. Entonces estamos viendo que el Señor está diciendo, yo soy la puerta, aquel que entre por mí, aquí tendrá vida eterna. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. Las ovejas oyen mi voz y las ovejas se van a dirigir hacia donde yo les indique. ¿Y qué es lo que nos indica el Señor? ¿Cuál es ese camino, esa calzada que está diciendo ahí que aunque sea una oveja torpe, una oveja tonta, no me voy a perder? Pues es sencillo. Usted empezó con el Salmo 119 cuando decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino de la rectitud, el camino de la justicia, el camino de la verdad. No es otra cosa que el Dabar, la palabra. No es otra cosa que los mandamientos, no es otra cosa que la instrucción que Dios dejó al hombre para enseñarle a vivir en la libertad que es revelada a través del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso porque Dios está diciendo, ahora tú, que has sido corrompido, que has sido mancillado, que has estado inmerso en ese mundo de caos, de confusión, sal de ahí para que aprendas a vivir bajo mi pacto. Entra a los vínculos de mi pacto que yo establecí desde el principio con aquellos que estuvieron ahí, pero que como escrito está, seguirá de generación en generación. Y entonces tenemos fiestas, tenemos ordenanzas, tenemos leyes, pero también tenemos el Paracleto que nos ayuda. El Paracleto que nos ayuda a entender el propósito de esas leyes, el propósito de amar a mi prójimo como si fuera yo, el propósito de no levantar un falso testimonio contra alguien que no está para defenderse siquiera, el propósito de si voy a decir algo, voy a tener que tener esto en presencia de 2 o 3 testigos, porque mi testimonio se respalda en presencia de que no voy a robar a otro, porque es como si me estuviera robando a mí, puesto que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces la Escritura me enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios, pero también manifiesta el grado de mi fe. ¿Y qué es la fe? Si no es el oír. ¿Y qué es el oír? Sino la palabra de Dios. Sí, como lo mencionas, hace un momento me vino a la mente precisamente el pasaje donde el centurión romano se acerca a Jesús. Y en este pasaje nosotros tomamos en cuenta que todo sistema, toda idea, todo proyecto, toda práctica no tiene validez, no tiene sustento, no tiene precisamente ninguna respuesta, ni obtiene ni dará. Para todos los amigos y amigas, usted vive bajo un sistema diferente a la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, acérquese a Cristo Jesús.
¿Por qué? Porque este pasaje del centurión Amén. romano, cuando se acerca y le dice a Jesús: tengo en mi casa a mi siervo enfermo, reconozco que mi sistema no me ha ayudado en nada, la medicina, en todo lo que creemos y todo lo que nosotros hacemos, no me ha ayudado en nada, pero vengo a ti. ¿Por qué le digo esto? Interpretando precisamente este pasaje, porque este mismo centurión le dice: no soy digno de que entres en mi a casa. mi casa. ¿Por qué no era digno? Precisamente por todas esas ideas, todas esas prácticas y todo eso que conlleva a vivir lejos, apartado de la palabra de Dios. Pero me llama la atención que había escuchado de Jesucristo, así como todos y cada uno de nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Salgamos de Babilonia. Así es. Quitemos toda torre que nos permite ver a Dios. Y nomás para concluir esta idea, mire lo que la palabra de Dios dice en Isaías, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque un niño nos es nacido, hijo Amén. nos es Gloria dado, al Señor. y el principado sobre Amén, su hombro. amén. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando nosotros vemos esta palabra, y como acabas de citar el libro de Apocalipsis, a mí me llama la atención lo que dice. Dice desde el capítulo 2, en el capítulo 3, y luego en el capítulo 21 concluye diciendo: el que venciere. Amén. El que venciere. Gloria a ¿De Dios. qué? De todo sistema contrario a la palabra de Dios, de toda idea contraria a la palabra de Dios, de toda práctica contraria a la palabra de Dios. Autoexaminémonos, autoanalicémonos, analicemos como hacían los discípulos en Berea. Amén, así ¿Sí? es. Lo que nos hablan, lo que nos enseñan, de dónde viene, de dónde proviene. ¿Por qué? Le voy a decir una cosa, amado hermano, hermana, y usted que alcanza a verme y escucharme. El ecumenismo, ¿sí? En sí es como un plato de arroz con arroz. No te puedes dar cuenta, no se puede dar uno cuenta. Así es. Piensa que es correcto hasta que te ha llevado a negar a Cristo Jesús, hasta que te ha llevado a otras prácticas, hasta que la apostasía ha invadido la iglesia, el templo y la vida de todas y cada una de las personas. Nosotros debemos tener cuidado y nosotros debemos darnos cuenta que lo que Dios dice, por ejemplo en el capítulo 14, en el capítulo 15 de Éxodo: si oyeres mi palabra Y obedecieres. si dieres oído y obedecieres, yo te voy a librar. Y el que venciere, dice Apocalipsis, sí, tiene muchísimas promesas. El que venciere, ¿de qué? De todo este sistema, de todas estas prácticas, de todas estas ideas que no son nuevas. Ya vimos de dónde tuvieron su origen y quién las usó. Quizás no fue allí por primera vez, porque el enemigo también, dicen los grandes teólogos, los grandes investigadores, que Satanás hizo uso de este sistema. Muchos piensan que él lo utilizó allí en el cosmos, cuando engañó, cuando confundió a los ángeles para ponerse en contra de Dios. Sí. Así es. Con todo lo que está diciendo, lo que se ha dicho, debemos de tener en cuenta que Babilonia tiene un límite, ¿verdad? Viene en Apocalipsis. Babilonia tiene un límite, va a llegar a un límite donde ya no puede avanzar más y va a ser destruido completamente este sistema, junto con Satanás, quien es el que ha estado promoviéndolo. ¿Y qué de nosotros? ¿Dónde vamos a estar parados? ¿Dónde nos vamos a ubicar? Entonces, yo creo que es importante escuchar este llamado y tomar conciencia de que debemos de salir de Babilonia. ¿Y cómo? Solo a través de la palabra, porque ahí viene la indicación de cómo podemos salir de este sistema. Podemos leer Daniel, capítulo 2, del 1 al 3, podemos leer Mateo 24, 5 al 14, para ver cuando nos habla del fin, porque ya mencionaban ustedes de apostasía, hablaba el pastor, ahí nos habla de todo esto, de falsos cristos, de anticristos, y nos vamos a dar cuenta entonces hacia dónde nos queremos nosotros mover, dónde nos queremos ubicar. Y la única manera de hacerlo correctamente es a través de la palabra. No podemos hacerlo a través de nuestras ideas, de nuestras filosofías o de otras filosofías como el ecumenismo que ha estado mencionando el pastor, en donde nos quieren convencer
a la gente de unirnos todos pensando que eso es lo correcto. Y si nosotros ignoramos y no sabemos lo que aquí dice en la palabra de Dios, es muy fácil que mucha gente se confunde y si se va, al grado de que hemos sabido de famosos cristianos que han caído en ese ecumenismo. Cuando uno los veía predicando y decíamos, qué hombre de Dios, qué bien va. Estamos hablando de gente que sabe de la palabra y ya han caído en ecumenismo. Y esto lo menciono porque no nos podemos confiar nosotros. Si ellos que se dicen maestros o se decían maestros, ¿qué se espera de nosotros que somos discípulos incipientes, que estamos buscando? Estamos muy expuestos. Entonces tenemos que sujetarnos a esta palabra, recurrir a la vena, como dice el pastor, y no soltarnos de ahí. Para cuando esto tenga el fin, este sistema bíblico tenga el fin, nosotros sigamos adelante. Porque eso ahí se queda, pero nos espera a nosotros la vida eterna, ¿verdad? Mire, Hechos 26, verso 22 dice, y puede contestar un poco eso, dice, así que habiendo recibido ayuda de Dios, esto es el Espíritu Santo, continuó hasta que ese día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Esto mismo, si usted lee el libro del Apocalipsis y lee Génesis, lee Éxodo y Deuteronomio, se va a dar cuenta que lo mismo que está escrito allí, en estos libros también lo está. Entonces no hay ninguna incongruencia y por eso explica el Señor que como en los días de Noé será, porque la condición del pueblo en aquel tiempo también hoy persiste. La degradación, la corrupción, la violencia, vivir en la total anomía, alejados del Señor, separados del Señor, hoy también lo estamos viendo. Pero entonces me lleva al primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 14, cuando dice, si temes al Señor, y está citando ahí al proverbio, si temes al Señor y le sirves, escuchas su voz y no te rebelas contra el mandamiento del Señor. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? La instrucción, el pacto que ha hecho, la ketubá, el contrato que ha firmado desde el inicio con su creación. Entonces dice, si no te rebelas al mandamiento del Señor, entonces ustedes, como el rey que reine sobre ustedes, estará siguiendo al Señor nuestro Dios. ¿Cuál es el rey que esperamos que, como bien citaba el pastor, como bien decía el hermano, Cristo Jesús, aquel justo, aquel admirable consejero, aquel príncipe de paz, que va a hacer que esto sea una realidad inalterable. Hoy en día tenemos al Espíritu Santo, la tercera persona. Tenemos la plenitud de la deidad, el Señor que ha dado su palabra, al Hijo que ha dado la redención al pueblo, pero al Espíritu que habita en nosotros, en estas moradas temporales, para entonces enseñarnos que esta palabra es verdad, que esta palabra es justicia y que esta palabra da vida. Lo más maravilloso de todo es que esta enseñanza no está recluida para un número de personas. No hay 5, no hay 4, no hay 100 los salvos, ni siquiera 1,000,000. Todos son llamados. Pero entonces también dice que algunos serán escogidos. Y lo interesante de esto es que los escogidos son aquellos que han vencido con el Señor. Son aquellos que han mantenido la buena carrera de la fe, que han luchado esa buena batalla, que se han mantenido adheridos al Espíritu para ser unos con Él. 1 Corintios 6, Isaías 26:3, para ser unos y hacer lo que está escrito aquí desde antes para que andemos en ese camino. Entonces, si nos damos cuenta, hay solo dos cosas que nos están enseñando el Señor en este día. Nos está diciendo primero, sal de ahí, a través de mí vas a salir de ahí, porque yo ya he dejado el Paracleto para revelarte eso. Pero me tienes que buscarme a mí, porque ¿qué dice Mateo 6, verso 33? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces yo busco al Señor
y Él me va a dar, porque ya ha habido resurrección, ya ha habido un Mesías, un sacrificio perfecto, un cordero que me permite cumplir con lo que escrito está, para que ahora yo pueda tener la ayuda del Señor, el Paracleto, el Espíritu Santo, que revela esa palabra para que entonces yo le sirva cuando escuche su voz y no me rebele contra el mandamiento. Toda la Escritura se resume en dos cosas. Eclesiastés capítulo 12. Teme al Señor tu Dios y guarda u obedece, según la versión, sus mandamientos. En esto está el todo y el todo. Entonces, teme al Señor tu Dios y guarda sus mandamientos. No hay ningún punto medio entre eso, porque la bendición viene a través de la obediencia. Y lo hemos visto, la historia nos los muestra, la historia bíblica nos los reafirma. Hemos visto un pueblo que ha sido contumaz y rebelde de dura cerviz, como lo somos hoy en día nosotros. Y sigue así. Y hemos visto diásporas, hemos visto invasiones, hemos visto escasez, hemos visto faltas, hemos visto abandono. Ahora yo le pregunto a usted, ¿no se ve eso hoy en día? ¿En nuestras vidas no ha pasado eso también? Porque hemos vivido apartados, hemos vivido muertos de Dios. Le decía el día de ayer, la enseñanza es muy sencilla. Los complicados y prejuiciosos somos nosotros. Pero la enseñanza en sí es muy sencilla. Teme al Señor tu Dios y guarda los mandamientos. Disposición del corazón. Porque este corazón, esta mente, Isaías 59, es donde está todo. Pero si el Espíritu gobierna la mente, el corazón, entonces estos miembros tendenciosos al mal ya no buscarán supremacía, sino que estarán sujetos a la obediencia de Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura nos lleva a Cristo, porque es la única salvación que tenemos nosotros. Salir de ese sistema por nuestras fuerzas no podemos, pero con Cristo sí. Pero entonces sal a buscarlo. Sal de ahí. En Juan 8:12 dice esto que confirma lo que tú estás diciendo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y sabemos que las tinieblas son la confusión. Él nos está diciendo que es la luz del mundo y nosotros lo sabemos, ¿verdad? No hay otra luz más que Él, que nos puede sacar de esa confusión, de esas tinieblas. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Es repetitivo, pero muy necesario. Solo en las Escrituras, solo en su palabra. Amén, amén. Pues yo solamente quisiera agregar que la gente, la pregunta que se hacen: ¿y cómo te hago? Bueno, simple y sencillamente, para no ser confundidos, regresar a la ley de Dios. Amén. Regresar a los 10 mandamientos, hacer uso de ellos, porque al hacer uso de los 10 mandamientos nos remite directamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto se vuelve precisamente lo que Él quiere que nosotros entendamos: su instrucción, su ley en nuestro corazón. Amén, amén. Teniendo la fe en la salvación mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor les bendiga. Que Dios los bendiga grandemente. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.